Buenas noches chicos, siguiendo con nuestra clase sobre herencia, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar sobre la estructura del gen. ¿Qué es el gen? El gen no es más que una secuencia de ADN con una estructura muy especial. Los genes son una fuente de las proteínas, las cuales van a aportar estas características que hacen diferente a una rosa, por ejemplo, de un clavel. Entonces, el gen va a ser, no es más que una secuencia del ADN, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los genes? Son fuentes de las proteínas, ¿verdad? Y son las que van a hacernos diferentes, por ejemplo, a una rosa de un clavel. El ADN y el ARN. El ADN, ¿qué es? Es el material genético y el ARN es el que está implicado en usar esa información genética. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son los polímeros de nucleótidos que conforman la base de nuestro genoma. Entonces, siguiendo con lo que son ácidos nucleicos, entonces son polímeros de nucleótidos, son específicamente el ADN y el ARN, o sea, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Cuál es la composición de un nucleótido? Está compuesto por una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, siguiendo la forma, ¿verdad?, de ese azúcar, ¿verdad? Ribosa que tiene 5 lados y desoxirribosa que tenga 6 lados. Una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Entonces, las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimídicas. Las púricas son la adenina y la guanina, y las pirimídicas la citosina, la timina y el uracilo. Los nucleótidos consisten entonces en un fosfato, en un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN, que se clasifican entonces, como ya vimos, en purinas y en pirimidinas. Las bases de la purina son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la timina y la citosina. La adenina solo puede unirse a la timina y a la guanina, a la citosina. Por eso decimos que A es complemento de T y la citosina es complementaria de la guanina. En el ARN hay una base uracilo que está en vez de la timina. Entonces, los nucleótidos ensamblados unos con otros dan una forma de filamento. El ARN consiste en un solo filamento y el ADN consiste en 2 filamentos de nucleótidos. Entonces, como ya estábamos viendo, esta es la estructura de un ADN, como de ADN, porque tiene 2 filamentos, y a diferencia del ARN, que solamente tiene un filamento. Entonces, la estructura del ADN, ¿cómo viene? Viene a partir de la célula, como ya la habíamos estudiado. Dentro encontramos el núcleo y dentro del núcleo encontramos al cromosoma. Este cromosoma está súper espiralizado, está condensado, vamos a decir, y dentro del cromosoma encontramos a la estructura del ADN. Esa estructura del ADN lleva el gen, y ese gen es el que llevan los nucleótidos, ¿sí? ¿Quiénes fueron estos señores? El señor Watson y el señor Crick fueron los que montaron esa estructura de doble hélice del ADN, ¿verdad? Entonces, la identificación de la estructura del ADN está considerada como el descubrimiento más importante del siglo pasado, o sea, del siglo XX. ¿Cuál es entonces el dogma central de la biología? El dogma central de la biología entonces describe un proceso de 2 pasos. A uno le llaman transcripción y traslación, por lo que la información genética contenida en los genes se transforman en proteínas. Entonces el DNA pasa a ser un RNA y este RNA descompuesto llega a ser una proteína. Entonces, la transcripción es la síntesis de una copia del RNA a partir de un segmento del DNA. Y el ARN se sintetiza mediante la enzima RNA polimerasa. Y la traslación es la síntesis de un polipéptido especificado por un RNA mensajero.
Entonces el código genético es el que el ADN contiene esa información que puedan construir miles de proteínas diferentes. El código genético viene a ser como un manual de instrucciones, ¿verdad? Para el ser vivo. Este código el código utiliza este manual, se conoce como código genético, y las letras de este código son 4 nucleótidos que ya habíamos visto. Cada 3 nucleótidos sucesivos forman el triplete, que equivale a una palabra con la que se puede nombrar a un aminoácido. La replicación del ADN en toda célula en algún momento de su vida se va a dividir por mitosis en 2 nuevas células. Estas células tienen que tener la misma cantidad de ADN. Por eso, en un momento previo a la división celular, tiene lugar la duplicación de ese ADN, y así a una nueva síntesis de ADN se lo llama replicación. ¿Qué quiere decir esto? Una cadena que va a dividirse para volver a duplicarse, vamos a decir, ¿verdad? A replicarse, perdón. ¿Y qué es la transcripción del ADN? Es el proceso por el cual se convierte la información genética de un segmento de ADN en una cadena de ARN con secuencia de bases complementarias a una cadena de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cadena de ADN también, vamos a decir, se va a transcribir, y en donde va a entrar el ARN para copiar información, ¿verdad?, de este ADN. Entonces, el ARN va a ser el que va a llevar la información del gen transcripto. Existen 3 tipos de ARN: el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Como su nombre lo dice, el mensajero es el portador de la información que codifica para la secuencia de aminoácidos. El ARN de transferencia entonces va a ser el encargado de leer esa información que se encuentra codificada en ese ARN mensajero, ¿verdad? Y así va a transferir ese aminoácido a una cadena polipeptídica que va a ser durante la síntesis proteica. Y el ARN ribosómico es el constituyente principal de los ribosomas y está implicado en la síntesis de proteínas. La traducción y código genético, entonces, los genes están en el núcleo de las células, y las proteínas y enzimas que codifican son los que controlan los caracteres que se fabrican en el citoplasma. Existen, por tanto, moléculas intermediarias que pueden copiar un trozo de la cadena de ADN, atravesar la membrana del núcleo y así ya en el citoplasma traducir esa información almacenada en el ADN, que son las moléculas del ARN mensajero, que es el que va a llevar del núcleo al citoplasma. Y la traducción es el proceso de síntesis de proteínas a partir de una molécula de ARN mensajero guiada por ribosomas. Entonces, ¿qué es la traducción del ADN? Es el proceso mediante el cual se traduce la síntesis de proteínas. Este proceso ocurre en el citoplasma. Vamos a decir, es la copia de ese ADN traducido en ARN. Esto es lo mismo. ¿Y cuáles son los mecanismos de acción de cambio genético? La evolución ha sido el proceso que ha modificado los organismos y que los ha ido adaptando a los cambios que se producían en el entorno en donde se desarrollaban. Entonces son 4 las fuentes que han originado la variabilidad de las especies. La variabilidad en el material genético van a ser 4. Una de ellas las mutaciones, las reorganizaciones cromosómicas, los elementos genéticos transponibles y la recombinación. Son las que dan variabilidad a las especies. En cuanto a la herencia, que son los cromosomas y cariotipos. El cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas metafásicos de acuerdo con su tamaño y morfología. Mediante el cariotipo se pueden analizar las anomalías tanto numéricas como estructurales. Y de los 46 cromosomas que tienen nuestras células, 44 son iguales en ambos sexos. Se agrupan de 22 parejas y se llaman de autosomas. Y la otra pareja de las que quedan, ¿verdad?, son los heterosomas o cromosomas sexuales, XX para la mujer y XY para el hombre. Bueno, siendo la pareja que determina el sexo. El cromosoma Y es más pequeño y contiene menos genes que el cromosoma X.
Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? En esta imagen se tiene representada un cromosoma con sus partes significativas. En el cromosoma inferior podemos apreciar que en su interior la cromatina está muy condensada. Recuerda, la cromatina es realmente una molécula de ADN súper espiralizada que ustedes pueden ver acá. ¿Cuál es la teoría cromosómica de la herencia? La teoría cromosómica de la herencia está considerada como una de las más importantes dentro de la biología. En su momento supuso una revolución científica y en la actualidad una de las ideas más aceptadas dentro de la biología es que los genes se encuentran dentro de los cromosomas. ¿Y cuáles son estos tres tipos de principios? Entonces, el uno es que los genes son unidades de la herencia que determinan las características de un organismo. El segundo es que los cromosomas localizados en el núcleo celular son portadores de genes. Y el tercero, que las dos leyes de Mendel se aplican con base en el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis. ¿En qué consiste esa teoría? Es que las células no sexuales, es decir, aquellas que no son gametos de los seres humanos, presentan 23 pares de cromosomas. Por lo tanto, de los 46, cada uno de ellos porta una serie de genes que van a dar origen a proteínas vitales, tanto para el funcionamiento como el desarrollo de la vida. De los 46, como ya hablamos, 44 son no sexuales, ¿verdad? Y de estos últimos, los responsables, mientras que 2 de los cromosomas son sexuales, porque ¿verdad? Los otros son no sexuales. Los cromosomas sexuales en los mamíferos son los cromosomas X e Y, y un individuo del sexo masculino tiene el par cromosómico sexual XY, mientras que el femenino porta un par XX. Cuanto a las mutaciones es un cambio en la información contenida en el ADN de las células. Para que sea heredable tiene que ocurrir en las células sexuales, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides. En la naturaleza las mutaciones se producen al azar, pero pueden ser estimuladas mediante algunos agentes mutagénicos, como pueden ser las radiaciones y las sustancias químicas. La célula u organismo que portan una mutación se lo denomina mutante. Solo la mutación afecta a las células de la línea marginal, es decir, a las células sexuales, y esta se transmitirá a las generaciones sucesivas. Esta mutación sería responsable de las enfermedades genéticas heredadas. En cuanto a la clasificación de las mutaciones por su forma y de producción, vamos a ver, quiero que ustedes me lean que hay inducidas y espontáneas, ¿verdad? También existe algo que le llamamos clasificación por las mutaciones por su efecto, que pueden ser de diferentes tipos: letales, que causan la muerte; las deleterias, si disminuyen el valor adaptativo del individuo. Pueden haber mutaciones beneficiosas, morfológicas y bioquímicas. Chicos, quiero que ustedes lean todas las reorganizaciones numéricas, las cromosómicas estructurales, cuáles son, la herencia ligada al tipo, al sexo, ¿verdad? Y esto vamos a volver a recalcar con más tranquilidad en nuestras clases. Vamos a tener 2 clases de retroalimentación, ¿verdad? Y vamos a estar hablando más pausadamente. Ahí no voy a tener el límite de 15 minutos para la grabación, así es que les espero en las 2 clases de retroalimentación que vamos a tener próximamente. Muy buenas noches, y cualquier duda que tengan, ustedes ya tienen mi número de cel y estamos en conversaciones. Buenas noches.